Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Hola, bienvenidos a Epic Media. Soy Ricardo Sanz, cardiólogo intervencionista en el Hospital Gregorio Marañón, y os voy a hablar en este capítulo de las peculiaridades del cateterismo cardíaco en pacientes con cardiopatía congénita. Para ello voy a resumir estos dos artículos de revisión publicados recientemente en Heart y en JACC, Cardiovascular Interventions, y como hacen los autores, la primera idea que quiero transmitiros es que los pacientes con cardiopatías congénitas que llegan a la edad adulta son cada vez más frecuentes. Es una población en claro aumento, por lo tanto es muy probable que nos los encontremos en nuestros laboratorios de hemodinámica, tanto si trabajamos en un hospital, que es centro de referencia para estas patologías, como si no. El cateterismo cardíaco sabemos que es el patrón oro para el estudio de presiones, de gradientes, de cortocircuitos e incluso de la propia anatomía, pero en cardiopatías congénitas tiene un valor fundamental a la hora de orientar el tratamiento y anticipar el pronóstico de estos pacientes. Y tiene una metodología un poquito específica. Como cualquier cateterismo, pero en pacientes con congénitas más aún, tenemos que tener muy clara la anatomía y la fisiología del paciente antes de comenzar. Por lo tanto, conocer las reparaciones y paliaciones a las que se ha sometido, tanto quirúrgicas como percutáneas, las pruebas de imagen no invasiva más recientes, y el estado de sus accesos vasculares, que muchas veces tienen anomalías o congénitas, o bien consecuencia de cirugías previas, o incluso problemas de acceso por cateterismos repetidos. Los autores recomiendan una hoja de ruta, dejando claro, bueno, se pueden utilizar dibujos o esquemas como los que utilizamos nosotros, pero lo que tiene que estar claro es los puntos del sistema que tenemos que estudiar, los más importantes, el material que nos va a hacer falta para llegar hasta ellos, y luego tener claro un plan o establecido un plan de anticoagulación, de sedación y de oxigenación. Además, por supuesto, de si vamos a tener que utilizar test de oclusión o algún otro fármaco durante el procedimiento. El acceso tiene que ser, la punción del acceso tiene que ser siempre coguiada, y el cateterismo se basará en tres pilares fundamentales. Las tomas de saturación, que se irán haciendo sucesivamente y que puede ser necesario repetir en alguna ocasión, de manera simultánea. En segundo lugar, las tomas o las medidas de presión, y en tercer lugar, las angiografías de cavidades, de grandes vasos o de coronarias. En cuanto a las medidas de presión, pues muy importante en estos pacientes tener el cero bien hecho, bien calibrado el sistema, lavados frecuentes para tenerlo bien purgado y que las señales sean de buena calidad. Esto es importante en circuitos de baja presión, circuitos venosos en los que un cambio mínimo en las curvas nos puede indicar una estenosis. Para gradientes y áreas valvulares, idealmente mejor medir con dos catéteres y con una buena medida del gasto, por supuesto. Las retiradas se pueden hacer con catéteres de un solo orificio distal, los pullbacks en patologías obstructivas, y las presiones de enclavamiento se tienen que hacer con frecuencia en ambos campos pulmonares o incluso en diferentes lóbulos. Las saturaciones de oxígeno, obtenerlas en menos de 5 minutos, obtenerlas muy rápidamente, para que los cambios metabólicos, respiratorios o hemodinámicos, que son rápidos y frecuentes, pues no influyan las medidas. Hay que desechar siempre la sangre que pueda estar mezclada y, lógicamente, empezar a muestrear en las localizaciones más difíciles de acceder. Los cálculos se recomienda ir revisándolos y haciéndolos en el momento, y los autores nos dan un punto de corte para el lado derecho de 7% en salto simétrico indicativo de cortocircuito, o del 5% en el lado sistémico. Las muestras de venas cavas deben recoger bien todo el retorno, tanto de ácigos o indominada en el hemicuerpo superior como del flujo hepático en el inferior. La saturación de vena pulmonar hay que intentar obtenerla siempre. Es muy fácil si hay un defecto septal, pero si no, utilizaremos la aproximación del balón aspirando con el catéter con el balón inflado en posición de enclavamiento, y si no, asumiremos 95-98%, siempre y cuando la saturación sistémica sea mayor del 95% y en ausencia de enfermedad pulmonar o de presión respiratoria. Los puntos de corte de QPQS ya son conocidos. Simplemente decir que con oximetrías a veces los cortocircuitos pequeños no se detectan, y que cuando el cortocircuito es bidireccional utilizamos la fórmula de flujo efectivo, que estima la eficiencia del sistema mirando cuánto del retorno venoso sistémico llega al lecho capilar pulmonar. Esta es la fórmula, la tenéis aquí en esta tabla del artículo de Hart, junto con otras fórmulas como la de Flam para la saturación venosa mixta, o la fórmula de resistencias, que recordar solo que el denominador tiene que ser el QP o el QS en cada caso. En cuanto al gasto cardíaco,
Se puede utilizar termodilución porque no se afecta por el oxígeno, pero como estos pacientes mayoritariamente tienen cortocircuitos o insuficiencias valvulares, lo que utilizamos es la fórmula de Fick. Y intentamos hacerlo siempre con aire ambiente y sin suplementar con oxígeno. Si tenemos que suplementar, incluiremos en la fórmula la presión parcial de oxígeno y esto nos obligará a tomar muestras del lado izquierdo, tanto venosas como arteriales sistémicas. Las angiografías las realizamos con mucha frecuencia cuando sospechamos estenosis, por supuesto, pero también para estudio de colaterales arteriales o venosas en caso de cortocircuitos o alteraciones funcionales valvulares. En las inyecciones de contraste tienen que ser opacificando las cavidades de forma completa, tienen que ser inyecciones largas con mucho tiempo de cine y a veces movilizando la mesa para recoger el retorno venoso. Los catéteres son variables, cada laboratorio tiene el suyo, utilizamos los de tipo balón como el SWAN, pero más tipo Berman de diferentes proveedores, otros más específicos, o luego por supuesto los Judkins, Amplatchers y Pigtails. En cuanto a las guías, hay catéteres que admiten 0014, 0018 hasta 0035, lo importante es que conozcáis con cada material, con cada catéter, qué guía podéis utilizar por dentro. Las arterias coronarias pues casi nunca están donde debieran, en las congénitas pueden estar reimplantadas, pueden estar en una aorta rotada en sentido de las agujas del reloj, como pasa en el falot, o incluso en los senos posteriores, como en la transposición. Y dos detalles de cada patología en concreto, la comunicación interauricular y el drenaje anómalo hay que conocerlos porque a veces pasan desapercibidos en las pruebas de imagen y hay que descartarlos cuando hay dilatación de cavidades derechas y o hipertensión pulmonar o saturaciones muy altas en vena cava superior. Fijaros los puntos de recogida de la sangre venosa pulmonar en cada caso, que están muy bien explicados en esa gráfica. La comunicación interventricular y el ductus es verdad que no se ven con frecuencia, es muy raro encontrárnoslos en laboratorios de hemodinámica de adultos. Tienen peculiaridades, ya que la mezcla de sangre y el retorno venoso a veces es complicado de determinar y por eso los autores recomiendan en estos casos utilizar mucho o fiarnos más de las técnicas de imagen o utilizar ciertos trucos matemáticos como la fórmula invertida del QPQS. Eh, perdón, la de transposición con switch auricular, el Senin y el Mustard, pues es una anatomía ya más complicada que requiere el estudio de presión y saturación en todos los puntos del sistema. El ventrículo izquierdo subpulmonar, recordad, es complicado a veces de navegar y conseguir llegar a la arteria pulmonar. Esta patología nos obliga a descartar estenosis del túnel de venas pulmonares con tomas de presión simultáneas en el ventrículo derecho subaórtico y en posición de enclavamiento y finalizar con angiografías para descartar las fugas o las dehiscencias en los parches auriculares. La circulación de Fontan es otra anatomía compleja que también requiere estudio en todos los puntos, requiere también estudiar el hígado, enclavando en las venas suprahepáticas y terminar con angiografías para descartar estenosis y también muy importante porque estos pacientes tienen muchas veces colaterales, tanto venovenosas como sistémico-pulmonares. Los autores terminan reconociendo una frecuencia de complicaciones en estos pacientes, complicaciones mayores del 2-4%, incluso en centros con experiencia, y por lo tanto remarcan una vez más la necesidad de planificar el procedimiento, preparar el material, contar con la colaboración de anestesia con experiencia en cardiopatías congénitas o en cirugía cardíaca, mucho cuidado con la ventilación con presión positiva en fisiologías frágiles como la circulación de Fontan y el uso de filtros de aire en pacientes con cortocircuitos derecha e izquierda. Y concluyen los autores que la población de adultos con cardiopatías congénitas va en aumento, que como requieren cateterismos repetidas veces durante su vida, pues es probable que nos los encontremos, que planificar es clave teniendo en cuenta los antecedentes y también las pruebas de imagen no invasiva, le dan valor al cateterismo cardíaco en cuanto a que es fundamental para la toma de decisiones en estos pacientes y que nos tiene que estar bien hecho y nos tiene que dar una información muy precisa de la anatomía y de la fisiología de los pacientes en base a las muestras, como hemos dicho, de presión, saturación y angiografías, y que es verdad que los casos más complejos quizá deberían remitirse a centros especializados para un manejo más multidisciplinar y para evitar complicaciones. Nada más, espero que os haya gustado, que os resulte útil y hasta la próxima. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.